es gravísimo, porque tenemos detenciones ilegales que al día de hoy ya cumplen 6 días. Tenemos además un recurso de habeas corpus sometido el mismo día de la detención, que apenas hoy a las 4 de la tarde va a tener audiencia en los tribunales de garantías penales. Tenemos decisiones ya emitidas por la unidad contravencional negando deportaciones, y aún así la petulancia del poder cree que puede llevarles a estas personas al aeropuerto y subirles en un avión sin siquiera identificarles. Es tal vez el aspecto más delicado de lo que están haciendo. Es una expulsión colectiva, y la expulsión colectiva es un delito de derecho internacional. Es un crimen gravísimo, es una violación de derechos humanos. Se desconoce además la situación ya al llegar a Cuba de muchos de los que fueron trasladados allá y que fueron retenidos por las fuerzas de seguridad. Tengo entendido que ya ha emitido un pronunciamiento oficial el gobierno cubano. Sin embargo, nosotros les podemos afirmar, porque acá hay familiares de estas personas expulsadas, hay familias rotas gracias al apuro del gobierno ecuatoriano. Les decía, podemos afirmar que no se sabe dónde están. Y dado que estaban en custodia del gobierno ecuatoriano, cuando este proceso empieza, la desaparición forzada en este caso sería atribuible a ambos estados. Entonces, estamos además siendo hostigados los abogados que hemos trabajado en este tema y los voluntarios que trabajan en este tema. Aquí me acompaña Francisco Hurtado en la mesa, pero es un grupo bastante grande. Nos han estado fotografiando, siguiendo. Anoche en la casa de uno de nuestros compañeros estacionado un vehículo de la Policía Nacional sin ningún tipo de razón. Durante las entrevistas con la prensa también fotografiados, no solo nosotros, también los periodistas. Es una cuestión sumamente incómoda en un contexto en que únicamente estamos pidiendo que se respete el derecho, que se respete el Estado, que se respete la institucionalidad, y el Ejecutivo no crea que puede usar de papel de baño las sentencias que compañeros, Francisco Hurtado, también un compañero nuestro, colega nuestro, y parte del equipo de defensa de los ciudadanos vulnerados en sus derechos. Sí, buenos días. Me parece también importante mencionar que ya desde el 6 de julio en la madrugada, el mismo desalojo que hubo del campamento del Arbolito da cuenta que nunca hubo una intención de hacer un control migratorio, a pesar de que eso lo alegado el Ministerio del Interior, se dijo que se trataba de un control migratorio. Sin embargo, resulta que hay innumerables órdenes de libertad que se ha otorgado a personas y libertades inmediatas, lo que da cuenta que nunca se trató de un control migratorio, sino precisamente de una política de criminalización de las migraciones, donde muchas personas fueron privadas arbitrariamente de la libertad. La audiencia de hoy de la tarde precisamente discute sobre la privación arbitraria de libertad de 151 personas que fueron detenidas, y en esa medida ya tenemos un inconveniente, o los jueces enfrentan un inconveniente que tendrán que resolverlo, porque de esas 151 personas en el Hotel Carrión ya solo quedan 46 personas. Ayer salieron 2 personas de libertad hacia el mediodía. Y lo que nosotros estamos pidiendo y que se exige en la audiencia de habeas corpus es precisamente eso: su libertad inmediata, independientemente de lo que se esté sucediendo ya en las resoluciones, pocas resoluciones que faltan por emitir. Y por otro lado, que durante todo el día el equipo de abogadas y abogados que está apoyando a las personas privadas de la libertad han intentado nuevamente, como ya fue el caso del domingo, gestionar esas libertades que ya están emitidas, que están publicadas en el sistema, en el SAT, en el sistema público de la función judicial, y sin embargo el Ministerio del Interior sigue reteniendo esas resoluciones emitidas, y la gente, pese a tener ordenado una libertad, sigue permaneciendo en el Hotel Carrión, agravando aún más los hechos de la privación ilegal y arbitraria que estamos comentando. Eso quería agregar a los medios. Francisco, dentro de las acciones que se pueden tomar después, una vez que ya está resuelto, o sea, pase lo que pase con el habeas corpus de hoy, varios de las personas, mejor dicho, los 75 que ya están en Cuba, eran parte de un habeas corpus. ¿Tiene algún efecto real esa audiencia, o ya se podría hablar de una denegación de justicia y eso convertiría esto en un caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Sí que tiene un efecto real, porque el habeas corpus consiste en que se presenten a las personas que estaban arbitrariamente e ilegalmente detenidas. La no presentación configura ya una responsabilidad del Estado en su conjunto, precisamente por lo que Juan Pablo comentaba.
En tanto, además, no existe un listado de las personas que han sido deportadas oficial por parte del Estado, en tanto todavía existen incongruencias con las cifras que se maneja desde el Estado, las pocas cifras a las que ha accedido la Defensoría del Pueblo a través de su mecanismo de prevención de la tortura. Precisamente lo que va a suceder hoy, muy tarde, esta audiencia de habeas corpus, pero que deberían presentar a 151 personas, es el Estado el que tiene que asumir esa responsabilidad. Porque, para que quede claro, los 75 deportados tienen que estar en Quito hoy a las 4. Los 151 personas, incluido las personas deportadas, si es que son 75, deberían ser presentados a las 4 de la tarde ante el juez de garantía. ¿Y si no se presentan? Si no se presentan, los jueces tienen que determinar esta responsabilidad por la situación de esas personas que ya no están aquí y adicionalmente por los 46 que se encuentran en el Hotel Carrión y que se encuentran, según la posición del equipo jurídico, ilegalmente detenidos. Doctor, la defensa de los extranjeros ha recibido alguna notificación oficial de parte del Ministerio del Interior sobre con qué sustento dan estas deportaciones, tomando en cuenta que ellos tenían 5 días, según la ley, para notificar esto. ¿Ustedes como defensa han tenido alguna notificación oficial donde estén los argumentos de por qué se da la deportación de parte del Ministerio del Interior? No solamente que no hemos tenido acceso a esta documentación, sino que la madrugada de ayer nos presentamos en el aeropuerto de Tababela. El oficial a cargo del operativo de expulsión, yo no voy a usar la palabra deportación porque la deportación sí es una figura jurídica. El oficial a cargo de este operativo de expulsión colectiva de extranjeros tenía efectivamente un acuerdo ministerial que no nos permitió leer. Yo alcancé a leer el encabezado del documento, decía Diego Fuentes Acosta, viceministro del Interior de la República del Ecuador, y luego una numeración 000543. Sabemos sí que ese acuerdo ministerial de expulsión colectiva de extranjeros no tenía un listado, y precisamente por eso, en medio de la confusión del propio personal policial que no lograba saber a quién sacaba, eso ya demuestra lo burdo que ha sido este proceso, tuvieron que volver a subir al bus a 25 personas y regresarlas al Hotel Carrión, este eufemismo con que conocemos en Quito a la cárcel de migrantes. No tenemos notificación de ninguna naturaleza y seguimos exigiendo, le seguimos exigiendo al Ministerio del Interior que nos diga los nombres de las personas que ha sacado del país, y le seguimos exigiendo también que nos diga cómo logró sacarles del país en un contexto en que ya habían decisiones judiciales de que queden libres. Ambas cosas queremos. Sé que esta mañana ha ido finalmente el señor Fuentes a dar una entrevista en la Radio Vigía, en la radio de la Policía Nacional, pero no se ha referido a este tema. Queremos saber sus identidades. Ahorita están desaparecidas 75 personas. Doctor Albano, usted ha dicho que esto representa un delito y que representa una violación a normas internacionales. Más allá de lo de hoy en la tarde y la audiencia de habeas corpus, ¿cuál es el camino a seguir de aquí en adelante, doctor? Nosotros ya pusimos en conocimiento de los organismos internacionales de supervisión, concretamente de la Comisión Interamericana, del ACNUR y de algunos de los relatores temáticos de las Naciones Unidas, este problema desde el primer día del problema. Todavía no ha habido pronunciamientos formales, pero el hecho de que ya esté en conocimiento de estos organismos internacionales facilita el eventual sometimiento de una denuncia ante la Comisión Interamericana. Hemos ya también preparado y estamos remitiendo una solicitud de medidas cautelares por las personas expulsadas del país, cuyos nombres desconocemos, porque necesitamos aclarar su situación jurídica. Y adicionalmente hemos estado manteniendo conversaciones, desde luego informales, con el ACNUR para ver en qué forma podría colaborarnos. Este asunto también da lugar a que eventualmente se pusiera en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional esta situación, tomando en consideración que el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, entre los crímenes de lesa humanidad, específicamente refiere a la expulsión colectiva de extranjeros. Aquí tenemos efectivamente un ataque generalizado por el número de víctimas que hay contra población civil en razón de una condición personal que es del origen nacional. Además de las violaciones al debido proceso de las que hemos hablado, ¿no existen otras que se pueden presentar ante instancias internacionales? Por ejemplo, sabemos que si un ciudadano cubano permanece más de 11 meses fuera de ese país, ya no tiene derecho a la nacionalidad. Por lo tanto, ¿cómo se lo puede deportar a un país del que ya no es nacional?
Hubo una reforma normativa en Cuba, según hemos tenido conocimiento, justamente a raíz de esto. Ya no son ahora 11 meses, pero es verdad que efectivamente quedan en una situación de apatridia, en una especie de limbo jurídico. Y además de esta situación particular de estas personas, si había algunas en el grupo, hay también aquellos que han solicitado refugio al Ecuador, o que han solicitado refugio antes en Brasil, y que al ser devueltos a Cuba se está violando las normas de la Convención de 1951 sobre determinación del Estatuto de Refugiado, lo que también es una violación de derecho internacional que debe ser denunciada. Sí. García, ¿de qué manera puede el Colegio de Abogados apoyar en esta situación, sobre todo viendo el proceso, ¿no? O sea, un recurso de habeas corpus, si no me equivoco, por su naturaleza, tiene prioridad ante todos los demás procesos jurídicos, es decir, primero debe resolverse ese y después continuar con las otras causas. Bueno, lo primero que nos llama la atención, ya en materia de tutela judicial efectiva, es decir, el derecho de toda persona a acceder a un juez competente, a que garantice sus derechos. Lo primero que nos llama la atención es el tiempo que demoran la función judicial entre la presentación del recurso de habeas corpus como garantía jurisdiccional del derecho a la libertad personal y convocar a la audiencia. Es decir, lo hacen con tal cantidad de días que permitieron que la autoridad administrativa genere todos los abusos que acaban de detallar los dos compañeros. Entonces, cuando se supone que el habeas corpus no solo es una garantía de la libertad personal, sino de la vida. El habeas corpus se ha utilizado, sobre todo en aquellos gobiernos autoritarios, para garantizar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque, como señalaba hace un momento Juan Pablo, con el habeas corpus, el juez conmina a la autoridad para que presente físicamente a la persona, porque de lo contrario se lo da por desaparecido. La pregunta es, ¿dónde están esas personas? Entonces, los jueces acá dieron tal cantidad de días, se tomaron tal cantidad de días entre la presentación y la audiencia, que debió haber sido inmediata para poder garantizar los derechos del peticionario, que permitieron que en esos días se ejerzan todas las acciones de facto, porque, ojo, como dijo Juan Pablo hace un momento, esto no es una deportación, esto es una expulsión masiva, pero además una privación ilegal de libertad. Hay gente ahí que está privada de su libertad con orden judicial de liberación. Esto cae en varios tipos penales de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Revisen el artículo 161. Además, es una deportación, es una expulsión forzada, no es una deportación, porque la deportación es una estructura jurídica que implica un debido proceso mínimo, debido proceso que en este caso no solamente que no se da, sino que inclusive con decisiones judiciales en contra, se los procede físicamente a expulsar, pero además se les entrega a un gobierno del cual ellos habían solicitado refugio. Una persona que solicita refugio por considerar que su vida, que su integridad personal está en peligro por las estructuras gubernamentales que tiene en su país, es entregada ahora por el gobierno del Ecuador a esas mismas estructuras gubernamentales. Nosotros, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por venir acá. Lo primero que hacemos como Colegio de Abogados es visibilizar estos temas que muchas veces pueden quedar en una cuarta plana de los medios. Lo importante para nosotros, por eso es fundamental que se haya dado esto, que ustedes le hayan dado, y muchísimas gracias, esta importancia. Doctor, legalmente, ¿cuáles son los escenarios que se podrían tener hoy a las 4 de la tarde en la audiencia de Habeas Corpus? ¿Cuáles son los escenarios legales que se prevén? Básicamente dos, que se conceda o no se conceda, ¿verdad? El problema es que vamos a tener ciertas circunstancias especiales. Primero, que evidentemente no van a poder presentar físicamente a varios de los peticionarios, y nos van a tener que explicar dónde están y en qué condiciones están, uno por uno. Por otro lado, al concederse, nos van a tener que explicar no solo dónde están, sino por qué no los pueden liberar. Y claro, ¿cómo los van a poder liberar si los trocaron en un avión de las Fuerzas Armadas y los mandaron a dejar a Cuba? Y por otro lado, nos van a tener que explicar por qué algunos de los que están ahí, con orden judicial de liberación, siguen privados de su libertad. Eso se llama secuestro. Revisen el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal, todo eso nos tiene que explicar. Nosotros como Colegio de Abogados, insisto, nuestra posición es de defensa de derechos. No tenemos una posición política, ni mucho menos. Nuestra posición es defender derechos. ¿De quién? De todos. Al ver todos estos procedimientos y al hablarse incluso de delitos, no solamente de violaciones al derecho internacional humanitario, sino también de delitos internacionales, ¿quiénes son los responsables? El Estado, para lo que son unas cosas, pero si no me equivoco, lo que son violaciones ante la Corte Penal de La Haya son personales. A ver, y esas personales, hay que diferenciar la responsabilidad. ¿A los ministros, a los jueces, a quién? Bueno, primero hay que diferenciar la responsabilidad del Estado
como vulnerador de derechos humanos, que es materia del sistema interamericano de derechos humanos, pero por otro lado la responsabilidad penal, sea nacional o internacional, que es una responsabilidad personal. Personal no solamente de quienes ejecutan, es decir, no solamente del señor que iba manejando el bus que les llevó al aeropuerto a estos señores, no, sobre todo de los órganos superiores, de los órganos de mando, de los que tienen el control de la organización. Revisen ustedes los criterios de autoría que tiene nuestro Código Orgánico Integral Penal, es decir, no solamente quién ejecuta, sino quién ordena la ejecución. Entonces, obviamente, dentro de un proceso se tendrá que establecer quiénes fueron los que dieron las órdenes, estas órdenes de ejecución forzada, y ellos tendrán que responder como autores, tan como autores como aquellos que las ejecutan. Es decir, que el Colegio de Abogados y aquí los dos juristas van a presentar una acción penal en contra de las autoridades que llevan adelante. Lo primero, evidentemente esto va a generar responsabilidades penales, pero más allá de que lo presente Juan Pablo, o Pancho o yo, el tema es que esto está en conocimiento de la Fiscalía, y eso es otra cosa que nos asombra, que nos abruma. Tiene que perseguirse de oficio. Por favor, este es un delito de acción pública, que está en conocimiento de la Fiscalía, y que no sabemos por qué razón no se ha hecho absolutamente nada. Pero además, no sé si vieron ustedes la carta que envía el Defensor del Pueblo, es impresentable. Conmina a una mesa de diálogo mientras están físicamente expulsando personas. Esto nos parece hasta indecente. Es decir, los órganos de protección de derechos humanos acá sirven solamente para legitimar, cuando hablo de órganos oficiales, órganos públicos de protección de derechos humanos, sirven solamente para legitimar la gestión del poder. Esto es una cosa de loco. Entonces, cuando no podemos encontrar justicia ni en nuestros órganos jurisdiccionales, ni en nuestros órganos de defensa de derechos humanos, es la sociedad civil a través de sus reglas que tiene que activarse. Y ese es el rol que nosotros entendemos debe cumplir el Colegio de Abogados. ¿Qué función ha cumplido en ese caso la Defensoría publicando un comunicado más pasivo que activo? Es decir, mientras observa esta violación a los derechos humanos la condena, pero realmente no hace nada al respecto. ¿Qué función cumple? Bueno, lo único que nos ha demostrado es que así como está, no sirve para nada. Y que como institución no protege ningún derecho humano. Mientras compañeros como Juan Pablo, como Pancho, sin ninguna remuneración, sin ningún interés político, solamente por su vocación de defensa de derechos humanos, y por eso estamos acá, porque respetamos eso y celebramos eso, porque además eso es el Colegio de Abogados de Pichincha. Nosotros no tenemos problema de tomar una posición jurídica respecto de derechos, y así tiene que ser. Por eso hemos defendido los derechos de las mujeres, por eso hemos defendido los derechos de las minorías de orientación sexual, por eso hemos defendido los derechos de minorías étnicas, y ahora en este caso estamos también defendiendo los derechos de una minoría nacional que han sido vulnerados. Si se han dado seguimientos tanto al equipo de abogados, a varios periodistas también durante estos días, ¿no tiene que también la justicia expresar por qué se hacen estos seguimientos? Porque si no tienen orden judicial y no fueron pedidos dentro de una investigación fiscal, ¿esos seguimientos son ilegales o no? Bueno, el acoso viene de múltiples formas. Hoy en la mañana, antes de la rueda de prensa, suspendieron mi cuenta de Twitter, por ejemplo, para que tengan idea. Todos los que estamos acá hemos sido agasajados varias veces en las sabatinas, por nada más ni nada menos que por el señor presidente de la República y en cadena nacional. Esa es una forma de claro acoso. ¿A quiénes? A defensores de derechos humanos. Nosotros, además, defensores de derechos humanos, que lo hacemos por vocación. Pero esos seguimientos no tienen que tener un orden judicial. Por supuesto. Utilizar el aparataje del Estado sin orden judicial no es un delito también. Algún momento todas estas cosas se analizarán, algún momento de todas estas cosas se procesarán, pero sobre todo algún momento todos tendremos que preguntarnos cómo dejamos que estas cosas pasen. Dos últimas preguntas, por favor. El viceministro. ¿Pasos concretos que van a dar después de esto a nivel internacional para llevar este caso a las cortes externas? Bueno, vamos primero a esperar a agotar la vía de jurisdicción interna, porque el mecanismo internacional es un mecanismo subsidiario respecto de las violaciones que ya se concretaron. Sí, obviamente habrá que preparar la denuncia, trabajaremos en el colectivo, pero en este momento nosotros y todos los compañeros están trabajando, porque Pancho y yo estamos aquí y tenemos el respaldo afortunadamente de nuestros colegas, como Ramiro, que ahora está en la presidencia del colegio, pero no es por eso que nos apoya, él siempre nos ha apoyado. Decía, somos muchos los que estamos trabajando en esto, pero todos estamos completamente enfocados ahorita en tratar de impedir que a los 46 que quedan
les pase lo mismo que a los 75 que están desaparecidos. Luego vendremos a discutir todo lo demás, pero sí, ya se configuraron violaciones de derecho internacional y las denunciaremos. ¿Ante qué organismos, por favor? Ante los organismos de supervisión bajo los cuales está sometido el Estado ecuatoriano, podrá ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podrá ser el Comité de Derechos Humanos, tomaremos una decisión posteriormente. Estamos concentrados en tratar de impedir que los 46 que quedan también sean expulsados. El viceministro del Interior en las declaraciones de Radio Vigía critica y dice que lamenta que la defensa de estas personas quieran generar polémica diciendo que se ha vulnerado derechos humanos. Yo lamento que el señor viceministro del Interior, desde su perfil de Twitter, dice que él es abogado y servidor público y no haya leído la Constitución y se dé cuenta que está violando derechos humanos. Lo lamento también, qué pena. Muchísimas gracias, compañeros. Les pido, por favor, que aquellos que no han firmado su hojita para tener actualizados los datos, lo hagan, por favor. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Tenemos un refrigerio. Muchísimas gracias.